Existe una experiencia formativa que escapa al discurso habitual del trauma. No se manifiesta mediante actos violentos ni palabras crueles, sino mediante una omisión constante y sutil, la falta de reconocimiento. Los niños que crecen en este ecosistema emocionalmente árido suelen convertirse en adultos que dudan de su derecho intrínseco a ocupar espacio en la mente y el corazón de los demás. Este fenómeno no es una deficiencia del carácter, sino una consecuencia de una arquitectura psicológica edificada sobre la base de un diálogo fallido. En el ámbito clínico, lo conceptualizamos como una distorsión del esquema de autorrelevancia. Con el tiempo, la mente se condiciona a anticipar la desatención, a interpretar las propias necesidades como una intrusión y a percibir la indiferencia como la respuesta más probable del entorno. El individuo llega a creer, en un nivel profundo, que anhelar conexión, comprensión o afecto es, de algún modo, inapropiado o excesivo. Todos hemos atestiguado, en algún momento, la escena silenciosa, un niño cuyo intento de conexión, un tirón suave de la manga, una mirada buscada, no encuentra reciprocidad. No es el niño que exige con estruendo, sino aquel que, ante la falta de respuesta, se retrae hacia dentro, aprendiendo que su voz no es un instrumento efectivo para modificar su realidad relacional. Superficialmente, esta dinámica puede parecer benigna. Sin embargo, en el plano psicológico, constituye un evento fundamental. Para el cerebro en desarrollo, ser ignorado sistemáticamente no es una simple decepción, es una fractura en el proceso de construcción del self. La identidad se forja en el espejo de las respuestas ajenas. Cuando ese espejo está vacío, la imagen propia se vuelve difusa e insegura. Esta es la verdad esencial, a menudo pasada por alto. El daño emocional más profundo no siempre proviene de lo que se hace, sino de lo que se deja de hacer. Se expresa en las preguntas que quedan sin responder, en las miradas que no se encuentran, en los hitos que pasan desapercibidos. Es la ausencia crónica de un testigo emocionalmente presente. La psicología de esta experiencia es de una profundidad tal que configura la autopercepción, la visión del mundo y los patrones de vinculación durante décadas. Culturalmente, tendemos a sobreestimar la resiliencia infantil, confundiendo la adaptación con la cura. Los niños son, sin duda, maestros de la adaptación. Aprenden a contraerse, a silenciar sus necesidades, a convencerse de que su valor es relativo y condicional. Esta estrategia de supervivencia les permite navegar la infancia, pero el costo se paga en la adultez, cuando esos patrones automáticos persisten, gobernando sus vidas desde las sombras. Desde la ciencia del desarrollo, sabemos que el reconocimiento trasciende lo hedónico para convertirse en una necesidad de primer orden. Los estudios son consistentes. Para florecer, un niño requiere un trípode de seguridad, estimulación y conexión auténtica. Esta última, la experiencia de ser visto, escuchado y valorado, es el pilar fundamental sobre el que se erige un sentido de identidad coherente y sólido. La teoría del apego, iniciada por John Bowlby, nos enseña que un vínculo seguro se construye mediante respuestas consistentes y sensibles. Esta fiabilidad se internaliza como un modelo operativo del mundo. Mis necesidades son válidas y serán atendidas. Cuando prevalece la indiferencia o la inconsistencia, el mensaje internalizado es radicalmente opuesto. Quizás no merezco ser amado. Quizás mi existencia carece de importancia. La neurociencia aporta una dimensión biológica ineludible. Cuando las señales de conexión de un niño chocan repetidamente contra un muro de silencio, su cerebro procesa esta experiencia como una amenaza tangible. Se desencadena una cascada de estrés, con cortisol inundando el sistema, y con el tiempo, esta respuesta puede reconfigurar el sistema nervioso para operar en un estado basal de alerta y anticipación al rechazo. Lo que externamente se etiqueta como tranquilidad puede ser, en realidad, la expresión externa de una hipervigilancia emocional exhausta. El maltrato activo deja heridas visibles. La negligencia emocional, en cambio,
talla sus cicatrices en la psique interna. Un niño puede dejar de preguntar porque asume que no habrá respuesta. Puede apagar su entusiasmo porque nadie lo comparte. Gradualmente, se produce una desaparición progresiva, no física, sino subjetiva. El yo emocional se retira para protegerse. Este legado emerge con toda su fuerza en la vida adulta. Se manifiesta como una autoestima frágil que duda del valor de sus propios pensamientos. Puede tomar la forma de una evitación fóbica de la intimidad por miedo al rechazo, o, por el contrario, de una búsqueda compulsiva de aprobación externa, un intento inconsciente de reparar, en el presente, el reconocimiento que faltó en el pasado. Considera la escena, repetida hasta la saciedad. Un niño llega emocionado, ofrece un trofeo simbólico de su mundo interno, un dibujo, una buena nota, y se topa con la distracción o la prisa adulta. Tras suficientes repeticiones, aprende una lección dolorosa: la alegría, el orgullo y la vulnerabilidad son bienes que es más seguro custodiar en privado. Años después, ese adulto puede sabotear sus propios triunfos, restándoles importancia antes de que otro pueda hacerlo, convirtiéndose en el principal agente de su propia invisibilidad. La evidencia empírica es contundente. Investigaciones, como un estudio clave del 2019 en el Journal of Child Psychology and Psychiatry, establecen una correlación sólida entre la negligencia emocional infantil y sentimientos crónicos de soledad en la adultez, independientemente de la red social actual. Es una soledad que habita en el interior, un vacío silencioso que persiste incluso en medio de la compañía. Es crucial comprender que pocos padres ignoran por malicia. Con mayor frecuencia, es el resultado del agotamiento, la depresión, las preocupaciones económicas o una simple ignorancia sobre las necesidades psicológicas fundamentales. La era digital, con sus torrentes de distracciones, ha exacerbado este fenómeno, fragmentando la atención que antes se dirigía a los intercambios familiares. Sin embargo, para el niño, el impacto es el mismo. La ausencia se siente como abandono, más allá de la intención que la cause. Esta comprensión es el primer paso para interrumpir el ciclo. Los niños que crecen sintiéndose invisibles suelen forjar armaduras adaptativas que, en un primer vistazo, pueden parecer virtudes. Algunos se vuelven precozmente autosuficientes. Otros se transforman en triunfadores incansables. Otros más adoptan el rol de pacificadores. No obstante, detrás de cada una de estas fachadas suele haber un profundo desgaste, desconfianza, insatisfacción crónica o una incapacidad para establecer límites. El caso más desolador es el del niño que, simplemente, abandona la esperanza y arrastra esa apatía hacia una adultez carente de motivación y ambición. El silencio que rodea esta experiencia se convierte en una barrera adicional. ¿Cómo narrar una historia cuyo núcleo es la nada? ¿Cómo señalar heridas que no dejan marca física? Los adultos que crecieron así suelen minimizar su sufrimiento en la consulta terapéutica, argumentando que nada terrible ocurrió. Pero la ausencia de lo esencial es, en sí misma, una forma de trauma. Es posible sobrevivir en una atmósfera enrarecida, pero no se puede prosperar en ella. Las consecuencias son medibles y de largo alcance. Instituciones como el National Institute of Mental Health documentan mayores riesgos de ansiedad, depresión y dificultades relacionales. El Harvard Center on the Developing Child explica cómo la atención consistente fortalece los circuitos neuronales de la resiliencia, mientras que la negligencia los debilita. El reconocimiento, por tanto, no es un complemento, sino un nutriente básico para el desarrollo cerebral. Esto no implica un destino inalterable. Muchos de estos niños se convierten en adultos de una sensibilidad y compasión excepcionales, precisamente porque conocen el dolor de sentirse transparentes. Su camino, sin embargo, es más arduo,
pues implica el desmantelamiento consciente de creencias que se instalaron antes de que tuvieran capacidad de cuestionarlas. El principio de la sanación no es la metamorfosis instantánea, sino el reconocimiento. Es el acto radical de validar la propia experiencia. Lo que me sucedió tuvo significado. Mis necesidades eran legítimas. Mi dolor tiene derecho a existir. Para el adulto que fue ese niño, el primer paso es a menudo convertirse en el testigo que nunca tuvo. Esto se traduce en gestos concretos y alcanzables, detenerse a celebrar un logro personal, poner en palabras los propios sentimientos, atreverse a creer que los pensamientos internos merecen ser escuchados. La necesidad de ser visto no expira con la infancia, solo se internaliza, y el trabajo de sanación consiste en externalizarla de nuevo. En las amistades, este patrón suele materializarse en la figura del confidente perpetuo, aquel que escucha con profundidad, pero guarda sus propias batallas. Es la persona siempre disponible que rara vez pide ayuda, generando una asimetría que perpetúa, en el mundo externo, el desequilibrio que vivió internamente. En el amor, las estrategias pueden polarizarse, desde la adhesión ansiosa a cualquier muestra de afecto hasta la distancia defensiva que evita la vulnerabilidad. Ambas son caras de la misma moneda, el miedo ancestral a que el amor sea efímero y las necesidades projas, una molestia. Paradójicamente, de esta herida suele nacer una empatía extraordinaria. La necesidad de sobrevivir en un entorno impredecible agudiza los sentidos. Se aprende a leer microexpresiones, tonalidades de voz y atmósferas emocionales con una precisión que puede convertirse en un don para conectar con los demás. El precio, no obstante, es la tendencia a sintonizar con el universo ajeno mientras se pierde la frecuencia de la propia estación interna. Existe una capa adicional de complejidad. La identidad requiere de reflejo para consolidarse. Sin ese espejo social que devuelve una imagen coherente de nuestras emociones y pensamientos, el sentido de uno mismo permanece nebuloso. Esto explica la búsqueda a veces compulsiva de validación externa. No es vanidad, es la búsqueda del reflejo formativo que nunca llegó. La mente humana, sin embargo, posee una capacidad reparadora casi poética. Incluso el niño más ignorado conserva una brasa de esperanza. Esa brasa es la que impulsa la búsqueda de comprensión a través de libros, terapia, introspección o escritura. El solo hecho de buscar la sanación es una prueba poderosa de que ésta es posible. La neuroplasticidad nos brinda el fundamento científico. El cerebro es un órgano dinámico, capaz de reescribir sus patrones. Cada vez que uno se expresa y es recibido con respeto, se fortalece una nueva vía neural de seguridad. Cada límite sano establecido es una lección de confianza para el sistema nervioso. Cada conexión auténtica erosiona, gota a gota, la piedra de las viejas heridas. La sanación rara vez es espectacular. Se asemeja más a una colección de pequeños actos de valentía, compartir una vulnerabilidad con un amigo, nombrar una herida, susurrar para sí mismo una afirmación de dignidad. Estos momentos son revolucionarios porque desafían un mandato internalizado de silencio. Naturalmente, este camino no está exento de dificultad. El miedo al rechazo está profundamente grabado, haciendo que cada acto de visibilidad se sienta como un riesgo existencial. Hablar, poner límites, pedir ayuda, todo puede sentirse como una traición a las viejas reglas de supervivencia. Es el coraje de actuar a pesar del miedo lo que, lentamente, reconstruye el ser. Debemos recordar que estos ciclos rara vez comienzan con malicia parental. Con frecuencia, son padres que a su vez fueron niños invisibles, repitiendo desde la inconsciencia lo que les fue enseñado. Esta perspectiva no anula el dolor, pero contextualiza la herida dentro de un linaje de desatención, haciendo de la sanación personal un acto de ruptura generacional. Cada persona que aprende a escucharse a sí misma se convierte, inevitablemente,
en un mejor oyente para los demás. Cada uno que reconoce sus propias necesidades valida, por extensión, el derecho ajeno a tenerlas. Así, la sanación individual genera ondas expansivas que pueden transformar sistemas relacionales completos. Aquí yace una de las verdades más poderosas. El niño que sintió que su existencia no dejaba huella posee, en su historia, un potencial transformador inmenso. Su travesía desde la invisibilidad percibida hacia la presencia auténtica puede servir de faro para otros que aún navegan en la penumbra. Al compartir su verdad, rompe el aislamiento. Al sanar, invita a otros a hacer lo mismo. Por tanto, si en esta narrativa encuentras ecos de tu propia historia, si recuerdas la espera silenciosa, el peso de emociones no compartidas o la duda sobre tu lugar en el mundo, recibe este mensaje. Tu experiencia importó entonces. Tu presencia importa ahora. Tú importas. La sanación no pretende borrar el pasado, sino integrarlo con compasión. Se trata de aprender a mirarte no a través del lente de la negligencia, sino a través del prisma de tu propia humanidad digna. Ser ignorado te dio una forma particular, pero no es la definición de quién eres. La psicología del niño no visto es, en esencia, una historia de dualidad, es una narrativa de dolor, sí, pero también de una resiliencia formidable. Es el relato de cómo el silencio puede tallar heridas, pero también de cómo la palabra las puede suturar. Es la crónica de cómo la invisibilidad puede sentirse como una condena, pero también puede germinar en una empatía más honda, una conexión más deliberada y una búsqueda más genuina de verdad. Al final, el niño que una vez fue pasado por alto a menudo se transforma en el adulto que se niega a pasar por alto a nadie. Y en esa elección, imperfecta y valiente, yace el descubrimiento más profundo. Nunca fueron completamente invisibles. Simplemente estaban aguardando, paciente y firmemente, el momento de ser vistos.